Hola, ¿qué tal familia Nueva Vida? Somos la familia Díaz Santos. Es un gusto saludarles y poder darles la cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy. Sabemos que Dios tiene preparado algo especial para cada uno de nosotros. Solamente te pedimos que dispongas de tu corazón para lo que Dios hablará en nuestras vidas. Los extrañamos muchísimo y esperamos verles pronto. Un saludo enorme a cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga. Adiós. Saludos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de Nueva Vida en Casa. Queremos iniciar hoy y queremos pues darte primeramente la bienvenida. Si es la primera vez que nos ves, pues agradecerte la oportunidad que nos das de llegar a tu casa. Y si eres parte de la familia Nueva Vida, pues decirte qué gusto nos da poder estar juntos una vez más. Te pedimos que nos mandes por ahí un saludo en el chat, sea de la transmisión de YouTube o si estás viéndolo en la transmisión de Facebook, que nos puedas hacer algún comentario, que podamos saber que estás viéndonos y eso nos anima. O si quieres comentar algo sobre lo que estamos hablando, nos sería de mucha utilidad y de retroalimentación para nosotros. Entonces, qué gusto verles. Hoy es un día que queremos también agradecer por lo que ocurrió el día de ayer, ese tiempo de oración que tuvimos a nivel ciudad, a nivel región, de parte de la alianza de esta ciudad, la alianza de pastores, y las iglesias se reunieron y estuvimos juntos participando en un gran evento de oración por 10 horas y si tú nos apoyaste y estuviste participando, comentando o en el equipo que estuvo orando, te agradecemos encarecidamente por tu disposición y tu apoyo. Vamos a iniciar nuevamente el día de hoy y antes de comenzar con la conferencia quisiéramos hacer una pequeña oración. ¿Qué te parece si me acompañas? Y así como estás, le decimos a Dios: Padre, gracias. Gracias una vez más porque estamos aquí juntos, Señor, como dice tu palabra. Estamos reunidos en tu nombre y yo sé que tienes una palabra para nosotros, para cada uno de nosotros hoy. Y te pedimos que lo que hoy vamos a aprender juntos pueda dar un fruto abundante en nuestras vidas. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús Dios. Amén. Y bueno, pues vamos a iniciar. Y fíjense, la semana pasada, de hecho esta conferencia es la continuación de lo que empezamos a hablar la semana pasada y vamos a continuar con esta serie que le hemos denominado Salvemos a la Familia. Y la semana pasada les voy a platicar algo. La semana pasada, terminando la conferencia, me habla mi esposa seriamente y me dice: necesito decirte algo. Y me empezó a hacer unas observaciones sobre la conferencia, pero diríamos el apunte más importante era que me decía: creo que dejaste fuera a ciertas personas al hablar de esta manera de la cuestión de la familia. Y yo le dije, bueno, la escuché primero y después le dije, ok, tienes razón, pero es que no ha terminado. O sea, este tema es un tema que lo necesitamos de una u otra manera desarrollar más para poder hablar todo esto, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar un poco más de esto y sobre todo voy a incluir en este tema, pues definitivamente a un grupo que a lo mejor se sintió un poco excluido de lo que se estuvo hablando. Y es que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la familia y lo enfocamos específicamente a una familia integrada por papá, mamá, hijos. Y bueno, aunque ese es un modelo en el cual Dios se basó para desarrollar su proyecto de familia, no podemos negar que dentro de el desarrollo de la humanidad y del desarrollo social hay familias que tienen otra dinámica por diversas circunstancias. Y hoy quiero hablar un poco de esa otra fase o de esa otra perspectiva de lo que es la familia, cuando no, por alguna razón no está papá o no está mamá y que está alguno de los dos cónyuges teniendo que
sacar adelante una familia solos, ¿no? Y entonces hoy quiero hablar un poco sobre esto y bueno, de hecho voy a decirte algo. Yo soy una persona incansable, ¿sí?, de promover la cuestión de familia, por si no lo habías notado, ¿sí? O sea, es una situación que yo la he abrazado y la expreso generalmente. Hablo mucho de estos valores, creo en el valor de la familia, creo en el matrimonio, animo a los jóvenes a que se casen, animo a la gente que está batallando a que busquen conciliar o reconciliar para que permanezcan unidos, pero definitivamente yo no me crié bajo ese modelo, ¿sí? Yo soy, como muchos mexicanos, una persona que se formó bajo el modelo de la crianza por parte de mi madre, de mi mamá, y en algún momento también de mi abuela. Entonces yo te quiero animar a ti, seas mujer, seas papá, si tú estás solo, estás sola, que te esfuerces, ¿sí?, que saques adelante esa familia. Y yo te quisiera hacer una recomendación, con todo respeto. No le inculques a tus hijos el pensamiento de que no necesitan a su padre. Yo sé que por algunas circunstancias algunas mujeres están criando a sus hijos solas y en algún momento, en un momento de valor, ¿sí?, le dicen a sus hijos: tú no necesitas a tu padre, tienes mamá y yo basto, ¿verdad? Bueno, yo te quisiera decir algo. Yo creo que más bien tú debes de guiar a tus hijos a buscar en Dios esa figura de padre, pero debes tener en mente que a tus hijos les hace falta un padre, ¿sí?, y que su futuro puede ser mejor y que ¿por qué no decirlo?, no tengan como meta que cuando ellos formen una familia, el tener un esposo, el tener una esposa sea algo que sea una meta. Hoy hay mucha gente que no tiene esa meta de formar familia, desgraciadamente, y eso es algo, por eso estamos hablando también de esto, porque estamos queriendo rescatar ese valor, el valor de la familia, porque hoy muchos jóvenes no están creciendo con el concepto de querer desarrollarse en una familia, y definitivamente hace falta, yo te lo puedo decir de manera personal, ¿sí? No tuve a mi papá y yo necesité a mi papá. Hay muchas cosas que sé que él me hizo falta. Y aunque no estoy diciendo que mi mamá no hizo un esfuerzo, lo agradezco, su esfuerzo, el de mi abuela, que trabajaron fuertemente para sacarnos, en el caso mío, de mi familia, de mis hermanos, fuimos 6, ¿sí? Entonces, entre ellas sacaron adelante a 6 hijos. Entonces, yo quiero decir, sé que se esforzaron y no fueron circunstancias de la vida, pero sí nos hizo falta un papá. Entonces, no, por favor, no lo hagas. Si ya lo hiciste en algún momento, yo diría, hay que trabajar en eso, porque los hijos necesitamos a papá y a mamá, eso es definitivo. Ahora, quiero leerte un poco una estadística que se me hizo muy interesante de algo que, pues, de una u otra manera se ha estudiado en nuestro país. En una encuesta que se hizo en el año 2017, es la encuesta nacional de ocupación y empleo. Estos datos arrojaron que hoy 48 millones de mujeres de 15, bueno, en esa época, 48 millones de mujeres aproximadamente de 15 años en adelante habían sido madres o son madres, ¿sí? 48 millones de mujeres. Estamos hablando de que México tiene una población más o menos, según el último censo, de 120, 130 millones de habitantes. Estamos hablando de que cerca de la mitad de la población, ¿sí? Son mujeres, eso lo sabemos, pero en este caso son mujeres que han sido madres. De estas, 7 de cada 10 están casadas o unidas en una, pues,
una cuestión familiar, a lo mejor no tienen un papel, ¿sí? de matrimonio, pero viven con una pareja y entonces están desarrollando una dinámica de papá y de mamá. 7 de cada 10. Ahora, de este grupo, por otro lado, aproximadamente la quinta parte, o sea, el 10% es viuda, el 6% está separada y el 2.5% está divorciada. A eso le agregamos el 9.6% que son madres solteras. Entonces, entre mujeres viudas, separadas, divorciadas, madres solteras o como dijera una persona, fracasadas también, en ese número, por decirlo así, de mujeres, estamos hablando de que son alrededor de 12 millones. Ahora, no se vaya a sentir nadie por eso ese comentario, ese es un chiste que, se los platico rápido. Una persona trabajó con nosotros hace algunos años asistiendo en la casa y entonces mi esposo un día le dice, oye, ¿y tú qué eres? ¿Eres soltera, casada, divorciada? Y ella dijo, no, yo soy fracasada. Y entonces, ya no abundamos mucho más en el tema. Entonces, por eso lo dije, no se vaya a ofender. Discúlpenme, alguien si se sintió por este término. Pero en ese grupo de mujeres, ¿sí?, que no tienen una pareja y que están criando hijos, estamos hablando de que son alrededor de 12 millones de personas, más o menos. 12 millones de mujeres en este caso, ¿no? Entonces, y son personas que están sacando adelante una familia. Si tú eres parte de ese grupo, que sería aproximadamente el 30% de la población femenina, ¿sí?, y tú estás criando a tu hijo sola o con el apoyo de tu mamá, con el apoyo de tus papás, con el apoyo de algunos miembros más de la familia, entonces específicamente esta conferencia va dirigida un poco más a ti, ¿sí? Entonces ahora no se vaya a sentir la gente que está casada, ¿no? Simplemente tenemos que hablar todos los temas y hoy quiero enfocarme un poco en esto, pero sí quiero hacer varios énfasis. Entonces esto es para todos y ojalá y todos puedan aprender, ¿sí?, este segundo capítulo de Salvemos a la Familia, y el capítulo de hoy se denomina Fe Sincera. Vamos a hablar de la fe sincera. Para entrar un poquito más en este tema, te quiero comentar que hay una historia interesante, una historia popular. Se dice que en el tiempo del Renacimiento, cuando un escultor estaba trabajando sobre la roca, ¿no?, sobre esa roca que pretendía que fuera una obra de arte, por decirlo así, en alguna ocasión al golpear esa roca, la golpeaba de más, la golpeaba mal, y eso provocaba una falla dentro de la escultura. Y para remediar ese error, en algunas ocasiones se dice que los escultores colocaban cera, ¿sí?, colocaban algo de cera, con lo cual fingían, ¿sí?, esa falla, y esto lo hacían porque que una escultura tuviera una fisura, pues se consideraba que era falta de talento del artista, ¿no? Entonces, y aparte, pues perdía su pureza y su valor. Entonces, esa estatua, que no tuviera un remiendo, que no tuviera cera, ¿sí?, era una estatua o era una escultura pura y era una escultura más valiosa, una escultura sin cera. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice algo sobre esto. Dice así: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue firme en ti. Pablo le habla a Timoteo. Y cuando Pablo le habla a Timoteo, es interesante que toca este tema, ¿sí? Pablo, como un mentor, como alguien que está formando a este joven,
¿sí? Le señala este valor, este principio que hubo en su vida. Ahora, si queremos ver un poco de la historia, ¿sí? ¿Por qué le dice Pablo esto? ¿Por qué hace mención de esto? Pues tenemos que ir un poco más atrás, ¿no?, de la historia de Timoteo y ir al capítulo 16 del libro de los Hechos, en el versículo 1. Y en ese lugar encontramos que Pablo dice lo siguiente. Que la Biblia dice lo siguiente. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Es nuestro Timoteo el que estamos hablando. Y su madre era una creyente judía. Y luego dice algo interesante. Dice, pero su padre era griego. Cuando vemos esta porción, esto nos habla de varias cosas, ¿no? Primero, nos habla acerca de ese viaje misionero. Se cree que este fue el primer viaje que hizo misionero Pablo. Y cuando llega a Listra, allí él funda una iglesia. Una de tantas iglesias que fundó Pablo. Y muy probablemente cuando hace ese primer viaje es cuando esta mujer llamada Eunice y Loida se convierten a la fe cristiana. Y lo que dice esta porción es que ella era una creyente judía, era una mujer judía que abrazó la fe cristiana, ¿sí? Y entonces esto lo menciona aquí este pasaje. Y luego, ya sabemos que en esa dinámica estuvo Eunice y estuvo Loida. Loida significa agradable, deseable. Eunice significa feliz o buena victoria. Son las definiciones de los nombres. Y hoy vamos a ver cómo esta mujer de victoria, esta mujer feliz y esta mujer agradable y deseable hicieron una muy buena obra formando a Timoteo. Ahora, quiero hacer una observación más que se ve en esta porción, ¿no? en el libro de los Hechos. Y lo interesante que vemos aquí en el libro de los Hechos es que se habla de que ella estaba casada con un hombre griego. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Porque esto nos habla de dos cosas. Una, la Biblia no lo explica totalmente, pero muy probablemente esta mujer Eunice se casó con el papá de Timoteo, y cuando ya tenían un tiempo, ya casados, ella se convierte al cristianismo, pero él no. Entonces, pues eso es algo que es importante señalarlo. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ahora, algunas personas dicen que pudiera ser, porque la Biblia no explica totalmente eso, que a lo mejor ella se casó, ¿sí?, con este hombre griego, ¿sí?, y de una u otra manera esto es algo que también tenemos que darnos cuenta. Los judíos y los griegos no eran precisamente grupos que se unían, ¿sí? Entonces, aunque probablemente cuando ella se convierte al cristianismo ya había pasado algún tiempo de casados, se entiende que ella, al casarse con este hombre griego, había algún conflicto. Y es que judíos, por ley, no se podían unir a gente de otra raza, de otra fe, por decirlo así también. Entonces, ya es un punto, diríamos, interesante, un poco escabroso, porque Eunice, pues, hoy está casada aquí con un hombre, ¿sí?, de otra cultura, de otra fe, y eso generalmente para los judíos es una situación complicada, aparte de que es algo contrario a lo que dicen las ordenanzas. Ahora, yo sí quisiera hacer un paréntesis en medio de este punto, hablándole a las mujeres que aún no se casan. Y yo sí les quisiera animar, si tú no te has casado aún, pon mucha atención, no solamente mujeres y hombres, pon mucha atención dónde pones tus ojos y dónde pones tu corazón. Porque
en esa decisión, la decisión de amar a alguien, de unirte a alguien, en muchas ocasiones tomamos decisiones no muy sabias y que después nos traen consecuencias. Dios en su palabra aconseja no unirse una persona creyente con un no creyente. Lo dice muy claro. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Miren, vamos, para que no piensen que le estoy queriendo decir esto a alguien. No, quiero resaltar este punto por varias situaciones. Y dice así, segunda de Corintios 6, 14. No se asocien íntimamente con los incrédulos. No dice, te sugiero, si tienes, ¿tú qué opinas? No. Es muy enfático Dios y dice, no lo hagas. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿O cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y es una pregunta que hace. Ahora, hay gente que cree en el noviazgo misionero o en el matrimonio misionero. Yo quiero decirles, en mis más de 20 años de casados y en mis más de 20 y tantos años de creyente, que en esa vida he visto generalmente que esos noviazgos misioneros o que esos matrimonios misioneros rara vez prosperan. De hecho, les podría decir, ahorita no tengo a la mente uno. Ha de haber uno a lo mejor por ahí. Pero en más de 25 años de creyente, no lo he visto casi. Y esto es algo que a lo mejor, yo sé que algunas personas pueden sentirse aludidas a este punto, pero tengo que decirte lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te lo dice, no lo hagas. Lo puedes hacer, como Dios le dijo a Adán y Eva, no comas. ¿Y qué hizo Adán y qué hizo Eva? Comieron. Y Dios te dice, no te unas, y lo puedes hacer, pero vas a vivir algunas consecuencias. Y bueno, si el matrimonio es difícil, cuando hay una unidad, cuando no la hay en el espíritu, es mucho más complicado. Y si tú no te has casado, yo te diría, no lo quieres hacer, o sea, no lo hagas. Piénsalo, medítalo antes de hacerlo. O prepárate para batallar tal vez toda la vida. Ahora, si tú estás casado o casada y tu esposa no es creyente, esa es otra circunstancia. Estoy hablándole a los que aún no se casan. Ellos sí pueden cambiar esto. Si tú ya estás casado y tu esposo no ha abrazado tu fe, bueno, hay otras situaciones ahí en ese punto que no voy a abundar. Pero yo quería tomar este punto porque en el caso de Eunice, ella lo vivió. Ella vivió que su esposo no era, pues no era creyente. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que vamos a ver que a pesar de que ellos eran personas que pues estaban unidas, que llevaban un matrimonio y que no era, en este caso, en el plan perfecto, el diseño de Dios en este punto, de una u otra manera, al parecer, el padre, que no menciona la Biblia su nombre, el padre Timoteo, se dio un poco la educación de su hijo a Eunice. Y esto, bueno, lo vemos más adelante porque él fue un joven que fue criado en la fe desde muy pequeño. La educación es muy importante. De hecho, hace unos días veía y escuchaba más bien una conferencia y la persona que hablaba de esto decía que la educación engrandece a las naciones, así como engrandece a las personas y a las familias. Yo te quiero animar, edúcate. Joven, edúcate. Adulto, síguete educando. O sea, la educación es algo que fortalece las familias y que fortalece a las naciones. Un pueblo ignorante es un pueblo débil. Estaba escuchando un poco historias de que hablaba una persona sobre los alemanes. Los alemanes son personas que tienen un muy alto estándar de educación. Y decía esta persona que generalmente decía,
que los alemanes que él conocía hablan 3, 4 idiomas. Y fíjate, yo no lo había meditado. Yo tengo un amigo, algunos de ustedes lo conocen, Mike, que es también amigo pastor, que él vive en Tuxpan, y él habla 4 idiomas hasta donde yo sé. Y los alemanes generalmente hablan 3, 4 idiomas. En las empresas, los alemanes generalmente ocupan cargos muy altos en áreas estratégicas de ciencia y tecnología. Los alemanes generalmente están en esas posiciones. Y es que es una cuestión cultural la educación. Ahora, hablando acerca de esto, de la educación de Timoteo, bueno, pues podemos ver que Eunice se preocupó en esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3, 14. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y dice el versículo 15, desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y volvemos a ver nuevamente, fíjate, aquí ya lo vemos más específico, que se hace referencia a que Timoteo desde la niñez, ¿sí?, recibió enseñanza, ¿sí?, esa enseñanza que da sabiduría. ¿Y cuál es la enseñanza que da sabiduría? La de la palabra de Dios. O sea, toda la enseñanza es buena, pero la de la palabra de Dios tiene un plus, da sabiduría. Y esto no es una labor que lo van a hacer alguien dentro de la iglesia. Y de hecho hoy, una de las cosas que yo agradezco es que los padres están teniendo que tomar ese cargo, porque muchos se recargaban en el maestro de la escuela dominical, como decimos en la iglesia, ¿no?, con la persona que enseña en la iglesia. Muchos se recargaban en eso. Y hoy, si no lo estás haciendo tú, no lo está haciendo nadie. Te estamos dando algunas herramientas. De hecho, al final de esta transmisión tenemos siempre un tiempo para que tú puedas tener herramientas para enseñarle a tu hijo, acompañarle a tu hijo, pero tú lo estás teniendo que hacer, así como muchos de ustedes han estado teniendo que acompañar a sus hijos en las transmisiones o en lo que están haciendo de la educación en casa. Los padres han tenido que entrarle. Y yo sé que es difícil, yo sé que algunos están desesperados, pero definitivamente es bueno. Es bueno porque ¿quién mejor que el padre, quién mejor que la madre para involucrarse en la educación? Ahora, en el caso de Timoteo, ¿sí?, podemos ver que el papá no se hizo cargo de esta área, porque pues no tenía esa fe. No podía enseñarle las escrituras porque pues no las conocía. ¿Quién lo tuvo que hacer? Lo tuvo que hacer mamá. Y cuando papá no quiere tomar cargo de las cuestiones espirituales, mujer, vas a tener que entrarle. Sea que no esté ya presente la persona que debiera de estar, ¿sí?, el papá, o sea que sí está presente, pero no está presente en la cuestión educativa de la fe de tu hijo o de tu hija. Ahora, para esto, pues se tienen que ver varios elementos, como en este caso, se involucró Eunice y se involucró la abuela. Benditas abuelas. Yo agradezco a Dios por la vida de las abuelas. La abuela de mis hijos ha sido una parte fundamental. Yo agradezco a Dios por la vida de mi suegra, porque ella pues nos apoya muchísimo con mis hijos, y yo sé que ha sido de una gran ayuda y de una gran bendición. Y así como mi suegra, hay muchas abuelitas dentro de Familia Nueva Vida. No menciono a nadie para no se me olvide alguien, pero hay muchas, y si tú eres de esas abuelas, ¿sí?, de la familia, yo te quiero decir, sigue adelante, no te canses, tu labor es importante, tu labor es imprescindible, ¿sí?, y tú vas a ser fundamental en que se forme en tu nieto, en tu nieta, una fe sincera,
como dice la Escritura. Regresamos nuevamente a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 y dice, lo volvemos a ver, dice Pablo, me acuerdo de tu fe sincera. O sea, Pablo lo tenía presente. Pablo tenía presente la fe sincera de Timoteo. Y dice, es la misma, ¿sí? O sea, se replicó. La misma que estuvo primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y ahora sigue firme en ti. ¡Qué cosa! ¡Qué hermoso pasaje! Habla de una trascendencia de la fe. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice fe sincera? ¿Será que hay fe que no es sincera? ¿O fe que no es genuina? ¿O fe que es pirata? Porque ven que ahorita está de moda, ¿verdad? Y no sabemos si lo que compramos es original, ¿sí?, genuino, o es pirata. Y es triste, pero si hay una fe sincera, muy probablemente es que exista también lo contrario a la fe sincera. Ahora, ¿qué es sincero? La palabra sincero en el original griego es la palabra anupócritos, que se traduce como algo que no es fingido, ¿sí? Que es sincero, no es fingido, es genuino, son las traducciones de anupócritos, ¿sí? Y esta palabra habla acerca de alguien que está aparentando algo como si fuera cierto. Parece, pero no es. Ahora, cuando nosotros tratamos de aparentar algo, estamos actuando, no estamos viviendo. Y entonces nos convertimos en lo que la Biblia menciona, en otra de sus palabras, en el original, la palabra hipócrisis, que es de donde viene la palabra hipócrita, que es una palabra generalmente en nuestro idioma muy fuerte, que significa alguien que está actuando, alguien que está fingiendo. Entonces quiere decir esto, con esto cierro el punto, de que puede haber una fe actuada, una fe fingida, por no decir una fe hipócrita. Y es que sí se puede, claro que sí se puede. Se puede dar una cara delante de la gente y otra cara delante de la iglesia. Una cara en la casa y una cara en otro lugar. Y eso es fingir. Pero en casa es difícil fingir. En casa donde se forma la fe de nuestros hijos, es difícil fingir porque nuestros hijos nos conocen. Nuestros hijos nos pueden ver de una manera afuera, pero nuestros hijos conviven con nosotros y nos ven en lo íntimo. Y casi cualquier cosa pudiéramos decir que se puede fingir. Podemos fingir amor. Sí, hay gente que finge amor. Y tal vez tú eres alguien que fuiste víctima de alguien que fingió amor. Y te hizo creer que te amaba. Y fingió. Y cuando logró lo que quería, ni adiós te dijo. O te cortó por teléfono. Eso ocurre. Eso ocurre. Por un WhatsApp. Y después te bloqueó. Y bueno, se puede fingir el amor. Se puede fingir una posición económica. Hay gente que finge, ¿verdad?, una posición o que tiene dinero, que tiene cosas, ¿verdad?, por cómo se viste, cómo se comporta. Pero está fingiendo, no lo tiene. Puede parecer, pero no lo tiene. Hay gente que puede fingir un talento. Recuerdo por ahí una historia que hace poco leí de un jugador de fútbol que fingió ser un futbolista profesional y se vendió quién sabe a cuántos equipos y lo compraron. El cuate tenía la pinta de futbolista profesional y se inventó un currículum y llegaba, pero cuando ya lo veían jugar pues no servía. Pero él fingía y desfalcó a más de un club. Los engañó. Fingió. No fue sincero.
Podemos fingir aún algunas cosas con nuestro lenguaje. Recuerdo amargamente una vez, lo tengo marcado ese acontecimiento en una ocasión, un evento de oración, hace algunos años, y pues fue en la plaza principal de la ciudad. Y llegó gente de mucho tipo a participar en ese evento de oración. Se invitó a algunas autoridades locales y estaba ese evento. Y a mí me tocó porque yo estaba trabajando en el equipo el equipo que estaba produciendo el evento y convocando el evento, y yo estaba pues en la tarima donde estaba esta reunión y pues coordinando un poco las personas que subían y todo. Y recuerdo que llegó en ese entonces el presidente municipal del pueblo, juntamente con otras autoridades. Y entonces llegó el hombre, lo presentaron y yo estaba pues ahí al lado de él y de otras autoridades. Bien, él pasa, dio unas palabras que eran las palabras que la gente quería escuchar como buen político. Y después de dar su mensaje y que la gente se conmovió con las palabras de este hombre regresa. Y al estar regresando, uno de sus acompañantes, que era una persona también muy importante de la ciudad, político, le dice: oye, te la rifaste, le dijo algunas palabras así, no precisamente, ¿eh? Y él contestó, y le dijo: yo sé cómo hablarle a estos, y dijo una ofensa. Cuando él, yo estaba ahí, yo lo escuché. Y yo me quedé choqueado. Yo creí que algo de las palabras que había dicho eran verdad, pero me di cuenta que su lenguaje y su fe no era sincera. Podemos fingir, pero tarde que temprano todo sale a la luz. Y en casa no podemos fingir. Timoteo recibió una enseñanza de una fe sincera, una fe sin fingimiento, y eso fue lo que impactó la vida de Timoteo. Y ahí es donde quiero enfocarme, porque lo que va a marcar la fe de tu familia, la fe de tus hijos, va a ser una fe sincera. Eso fue lo que marcó la vida de Timoteo, y eso es lo que está marcando la vida de tu hijo. ¿Qué tan sincera es tu fe? Tus hijos necesitan conocer a Dios, porque tú no les puedes heredar tu fe. Si tú les puedes heredar tu casa cuando te vayas, cuando fallezcas, tú le puedes heredar tu casa. En algunas empresas, en algún momento en Pemex, en algún momento se heredaba la planta, decíamos, ¿verdad? Con los maestros todavía se hereda la plaza en algunas ocasiones. ¿Sí? Y le podemos heredar el coche y los bienes, pero no les podemos heredar la fe. Ellos necesitan conocer la fe personalmente, y eso solamente lo logra una fe sincera. La manera como enfrentes los retos de hoy, ese será el modelo que usarán tus hijos para resolver sus problemas mañana. Ahora, una fe sincera no significa que tengas una vida perfecta. ¿Sí? No te sientas mal. Me vas a decir, bueno, después de esto, no, es que no quiero que te sientas mal. Una fe sincera no quiere decir que eres una persona perfecta, sino una persona que día a día desea agradar a Dios. Una fe sincera, una fe genuina, es aquella fe que entiende que solos no podemos y que no se trata de aparentar, sino de permitirle a Dios que trabaje día a día en nuestras vidas hasta que termine su obra. Y ese es el reto de hoy. Y ese es el reto que te quiero lanzar el día de hoy. Salvemos a la familia, enseñando a nuestros hijos a caminar en la fe, pero una fe sincera.
Tu fe sincera va a modelar la siguiente generación. Y quiero decirte, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Para terminar, hoy podemos ver que hubo mujeres con una fe sincera, una fe genuina, que le creyeron a Dios y la gente podía ver su sinceridad día a día. Estas mujeres entendieron la importancia de la enseñanza. Es importante que transmitas la enseñanza a las siguientes generaciones. Y es importante que comprendas que una meta es que se pueda transmitir esa fe a la siguiente generación para que ellos ahora puedan creer por sí mismos. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tal vez el día de hoy tú estás escuchando esto y dices, ay, estoy muy lejos. Estoy muy lejos. No he sido sincero, no he sido sincera. He fingido. Y mis hijos me han visto. Tal vez tú te sientes fracasado, fracasada, como padre, como madre. Y quiero decirte algo. Si tú te sientes hoy así, eso es una buena señal. O sea, te estás dando cuenta que hay algo que mejorar. Y todavía hay tiempo para rectificar. Y todavía hay tiempo para enmendar el camino. Yo te animo, ve hoy al Señor. Acércate a Dios. Ríndete a Él y dile, Señor, perdóname por no ser una persona con fe sincera. Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas para dejar de fingir y empezar a vivir la fe que mis siguientes generaciones necesitan ver. Díselo en oración. Ríndete a Dios. Necesitamos el día de hoy padres, madres, pero también necesitamos, aparte de matrimonios fuertes, Loidas y Eunices, para formar los Timoteos de la siguiente generación. Aún hay tiempo. Salvemos a la familia con una fe sincera. Oremos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Digámosle a Dios, Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú hoy me has enseñado y gracias porque no me has dejado solo. Y hoy recibo un reto, una palabra de exhortación, pero es más bien un reto para que mi fe se fortalezca y mi fe se enfoque para ser una fe sincera, la fe que mis siguientes generaciones necesitan ver. Ayúdame, Señor, fortalece. Y Dios, yo bendigo a mis hijos y yo trabajaré y me esforzaré para que tengan una fe sincera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, familia, por habernos permitido entrar a tu casa una vez más hoy. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos veremos muy pronto y te esperamos en nuestra próxima emisión. Hay unos mensajes por aquí de las reuniones que tenemos en puerta. Nos vemos en la semana, tenemos estudio, tenemos oración, tenemos oportunidad de vernos. Yo te quiero animar a que estemos muy pronto nuevamente conectados en una emisión más de Nueva Vida en Casa. Dios te bendice. Si tú eres mujer, este anuncio es para ti. Te invitamos a que escuches el podcast de Cita León con Mujeres al Máximo. Trata temas que son de mucha ayuda para esta temporada que estamos viviendo. Encontrarás capítulos nuevos los martes y viernes. Son una excelente herramienta para compartir de Cristo a nuestros familiares y amigas. Lo encuentras en Spotify y en Google Podcast. Las Mujeres al Máximo te invitan a que te unas a su grupo de estudio. Se están reuniendo cada miércoles por la plataforma de Zoom. El libro que se estudia es La Resolución para Mujeres. De verdad, está súper interesante. Te animo, únete, no te arrepentirás.
Familia, llegó el momento de regresar a clases. Te invitamos a que seas parte del nuevo proyecto de Nueva Vida. Es Mi Hogar es mi casa de vida en línea, donde vamos a poder estudiar, crecer y tener compañerismo como lo teníamos hace unos meses. Vamos a tener 4 días a la semana en diferentes horarios y con diferentes moderadoras que son las mejores. Por favor, acércate a Eli San Martín, a Miriam de la Cruz, a Claudia Lerín y a Yolis Espinosa. Cualquiera de ellas te puede dar toda la información necesaria para que te unas a un grupo. Sé parte de Mi Hogar es mi casa de vida en línea. Y no olvides, estamos de regreso a clases. Recuerda que los días martes a las 8:30 p.m. estamos en Reto de Valientes en Casa por vía Zoom, en donde estudiamos el libro Tu identidad sí importa. Familia, te invitamos a conectarte todos los jueves a las 8:30 de la noche a Vida en Oración. No faltes, te esperamos. Tenemos una invitación súper importante todos los sábados de cada 15 días en punto de las 8 de la noche a nuestro taller de matrimonios transformados por el pacto, el cual se transmite vía Zoom. Acércate a nuestros pastores para mayor información. No te pierdas la oportunidad que has estado esperando para un matrimonio fuertemente bendecido. Club Vida Kids en línea te invita los días miércoles a las 5 de la tarde a que te conectes a un nuevo video en nuestra página de Facebook. Y el día domingo, después de la transmisión de Nueva Vida en Casa, te invitamos a ver una nueva aventura que te sorprenderá. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, familia? Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Estamos felices porque abrieron las puertas de sus hogares. Esperamos que esta palabra impartida por el pastor Alex León sea de edificación a sus vidas, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Les invitamos a tomar nota de todos los anuncios aquí escuchados y no se les olvide compartir y dar clic a Club Vida Kids. Y no se les olvide que el próximo domingo aquí nos vemos nuevamente a la misma hora. Bendiciones, hasta luego. Adiós.